Dios te bendiga, hermano que estás mirando este video, amigo que está mirando este video. Damos las gracias a Dios por este día de vida que Dios te ha extendido, ¿verdad? De vida también a mí, gracias a Dios, ¿verdad? Por el día y las misericordias del Señor que no hemos hecho consumido. Gracias a Dios por cada bendición que Dios nos da día con día, ¿verdad? Dios bendiga tu vida en este precioso día y siempre, ¿verdad? Traigo una palabra de Dios que yo sé que va a ser de bendición para tu vida, así como lo es para la mía también, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Que nosotros cada día meditemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esta es la que nos da vida a ti y a mí. Para eso yo te voy a invitar que cierre tus ojos. Vamos a estar haciendo una breve oración, pero siempre dale esta invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y que se queden a morar contigo siempre, ¿verdad? Si tú en ningún momento le habías, ¿verdad? Permitido al Señor, ¿verdad? Abrir tu corazón, ¿verdad? Y es la primera vez que tú lo estás haciendo. Ahora, si ustedes ya lo han hecho, ¿verdad? Siempre mantengan ahí al Espíritu Santo, a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Que sean ellos dándole, ¿verdad? La dirección a su vida, ¿verdad? Dejándose guiar, ¿verdad? Por ellos, que son los únicos, ¿verdad? Que nos conducen por el buen camino, ¿verdad? De vida eterna. Los únicos, ¿verdad? Que saben mejor que todos nosotros, ¿verdad? Le puedo decir, el único sabio de sabio es Dios, le puedo decir, ¿verdad? Y pues entonces a obedecer a nuestro Dios, ¿verdad? Que está en los cielos, ¿verdad? Y siempre nunca te apartes de Él, ¿verdad? Del Espíritu Santo de Dios, nunca te apartes de sus caminos porque tú solo no puedes, ¿verdad? Tú vas al fracaso, yo voy al fracaso sin Dios, ¿verdad? Pero es necesario siempre tener la dirección de Dios, ¿verdad? Y pues ahorita vamos a estar haciendo una breve oración que sea Dios, ¿verdad? Dándote el entendimiento de su palabra como también, ¿verdad? A mí también, ¿verdad? Que sea Dios hablando nuevamente a mi vida porque día con día, segundo tras segundo, Dios habla a mi vida, le puedo decir, ¿verdad? Y pues vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor eterno que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este día, Padre de vida, mi Dios de poder, Señor, que usted, Padre, nos permite, Padre poderoso, Dios, Señor. Gracias, Padre poderoso, por darnos la oportunidad, Padre poderoso, de poder, Padre, hablar tu palabra, Señor, y por darle, Señor, la oportunidad, Padre, todas esas almas, Padre poderoso Dios, Señor, que van a escuchar, Padre, esta tu hermosa palabra, Padre bendito Dios, Señor. Sea usted dándonos, Padre, el entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor. Dándonos, Padre poderoso Dios, esa sabiduría de lo alto, Padre bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre poderoso Dios, que seamos, Padre, hacedores de tu palabra, Señor, que atesoremos cada palabra tuya, Señor, en nuestros corazones, Padre, para poderla poner por obra, Señor. Bendice, Padre poderoso Dios, Señor eterno, a todo aquel Padre que va a escuchar, Señor, esta tu palabra, Padre poderoso Dios, Señor. Sea usted, Padre, ayudándoles, Padre, en su lucha, en sus pruebas, Padre bendito Dios, Señor. Puedan ver ahí, Padre, tu mano poderosa, tu fidelidad, Señor, en sus vidas, Padre poderoso Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre poderoso, sea usted, Padre, usando mis labios, Señor, usted poniendo, Señor, esa palabra, Señor, aquí en mi boca, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, poderoso Dios, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así les voy a hacer una invitación que si tienen una Biblia, pueden ir abriéndola en el libro de San Juan. Vamos a estar leyendo San Juan 10:9. Vamos a estar hablando tocante el buen pastor da vida eterna. Ese va a ser el tema, el buen pastor da vida eterna, ¿verdad? Y es en este caso el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El buen pastor da vida eterna. San Juan 10:9. Vamos a estar leyéndolo ahí, que Dios, ¿verdad? Es una palabra que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana, ¿verdad? El Señor la tenía preparada para mi vida, para tu vida también, ¿verdad? Y pues es cosa como lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios busca hacedores de su palabra, ¿verdad? No solamente oidores y olvidadizos, al rato nos olvidamos, no, sino que seamos hacedores de ella en todo momento, le puedo decir, donde quiera, ¿verdad? Esta palabra te va a ayudar, te da vida, ¿verdad? Da vida, dice el Señor, y es medicina a todo nuestro cuerpo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo y vamos a ir salteándonos conforme yo les vaya diciendo. Yo soy, dice el 9, yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
dice el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios, aleluya. Y hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene preparados para nosotros. Y como vemos, aquí el único, ¿verdad? El buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo cual, ¿verdad? Él nos trae, ¿verdad? En esta mañana, le puse en este día, ¿verdad? Que nosotros siempre entendamos, ¿verdad? Que el único, ¿verdad? El que nos ha dado, el que dio la vida por vosotros es Él, nuestro Señor Jesucristo, y que a través de Él ustedes y yo, ¿verdad? Podemos encontrar vida eterna, salvación a vuestras almas, ¿verdad? Le puedo decir, creyendo y caminando, ¿verdad? En los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él es la única puerta, dice, ¿verdad? No hay otra puerta, ¿verdad? Que te lleva y te conduce a la vida eterna o a la salvación. La única puerta es la que tenemos, ¿verdad? Que Cristo Jesús, ¿verdad? Vino y murió por ti, para que tú y yo tengamos perdón de pecados, le puedo decir. Solamente así, apartándonos de nuestros malos caminos, le puedo decir, ¿verdad? Y oyendo la voz de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo la palabra de Dios, es de la manera que tú, si vas siguiendo esa puerta, te puedo decir, de esa manera tú puedes obtener la vida eterna, la salvación para tu alma, ¿verdad? De otra manera no hay. Y luego dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Solamente así tú puedes ser salvo, dice el Señor, ¿verdad? Solamente tú puedes encontrar ahí lo que tú estás necesitando. Solamente así tú vas a ser saciado, buscando, ¿verdad? Y siguiendo esta puerta, te puedo decir, ¿verdad? Si tú no la has encontrado el día de hoy, ¿verdad? Se te presenta a ti, ¿verdad? Que es la puerta de la salvación, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El único, ¿verdad? Que si tú no has venido y no la has reconocido en tu corazón, no la has confesado con tu boca, que Jesucristo es el Señor el día de hoy, tú lo hagas, ¿verdad? O si tal vez tú en algún momento, ¿verdad? Le confesaste y te apartaste y no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás viviendo conforme a su palabra, conforme Dios quiere, sigues caminando en desobediencia. Entonces es el momento de que tú reconozcas también, ¿verdad? Llegas a una reconciliación con Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú veas y aceptes esta puerta, ¿verdad? Que es a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú tienes que estar siguiendo, a quien tú tienes, ¿verdad? Que hacer, ¿verdad? Lo que Él hace, como Él anduvo, dice el Señor, que aquel, ¿verdad? Que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice el Señor, ¿verdad? Y que de esa manera, si tú, ¿verdad? Vienes a la palabra de Dios, comes este pasto, tú de esta manera, tú puedes ser salvo, porque de otra manera, si tú nunca acudes a la presencia del Señor o a meditar en su palabra, a vivir como Él quiere, de otra manera no vas a ser salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás oyendo la voz de Dios, no estás obedeciendo a lo que Dios quiere que tú, ¿verdad? Hagas, a lo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Te puedo decir. Es lo que Dios nos está dando a entender, dice, ¿verdad? El 11, yo soy el buen pastor, dice el Señor, ¿verdad? Aquí tal vez en el mundo todos te fallan, tus pastores, ¿verdad? Terrenales que Dios te ha prestado, pero hay un pastor, te puedo decir, que está siempre al pendiente de ti, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿verdad? Que tú no estás para mirar a los terrenales, sino para mirar, te voy a decir, ¿verdad? El buen pastor, aquel que dio el precio por tu vida, ¿verdad? Aquel te puedo decir, ¿verdad? Que murió por ti, ¿verdad? Que se dio en sacrificio, ¿verdad? Para perdón de tus pecados, ¿verdad? A veces tal vez tú lo haces, te apartas del camino del Señor porque tal vez pones la mirada en los pastores y dices, son errores de esto y de lo otro y por eso mejor, ¿para qué? Mejor me aparto de los caminos del Señor y esto no debe ser así, ¿verdad?
Tú tienes que seguir buscando de Dios, tú tienes que levantarte, ¿verdad? Y acordarte que quién es tu buen pastor, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que quién es el que murió por ti, ¿verdad? ¿Quién fue el que pagó ese precio por ti, por mí, ¿verdad? Y de esa manera tú tienes que forzarte a serle fiel a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es la única puerta, la única salvación, que a Él es el que tú tienes que servirle, a Él tú tienes que seguirle aquí, a Él es el quien tú tienes que adorarle. Entonces dice el Señor, yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? Así que no ande buscando otro buen pastor, porque todos en el mundo somos malos, dice el Señor. El único bueno es Dios, ¿verdad? Así que dice el Señor, yo soy el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor que te conduce por el buen camino, el buen pastor que te da, ¿verdad? El alimento, el sustento, el buen pasto, ¿verdad? La palabra directa como tiene que ser, ¿verdad? Recta, le puedo decir, perfecta, le puedo decir, ¿verdad? Dice el Señor que su ley es perfecta, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor y el buen pastor dice, su vida da por las ovejas, date cuenta, ¿verdad? Fíjate, pónteme, ¿quién fue el que dio la vida por ti? Fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él dio su vida, ¿verdad? Aunque no, tú y yo debimos, ¿verdad? Ser, ¿verdad? Quienes nosotros, ¿verdad? Deberíamos haber pagado, ¿verdad? Ese precio cada quien personalmente, pero Dios vio, ¿verdad? Por su grande amor y misericordia y dijo, no, yo voy a dar la vida por ellos. Vemos que Dios nos ha demostrado ya que Él ha hecho bueno con nosotros, ¿verdad? Los malos somos nosotros, ¿verdad? Que estamos a veces pagándoles injustamente a Dios, ¿verdad? Y Dios no se merece eso, le puedo decir, ¿verdad? Dice el Señor, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Vemos el ejemplo, nos ha dejado ya. Palabra hecha, le puedo decir, puesta por obra, que Él, ¿verdad? Pagó ese precio por ti y por mí, ¿verdad? ¿Me entiende? Así que yo tengo que ser agradecida a quién, a Dios. Tú también tienes que ser agradecido, agradecida a Dios, ¿verdad? Tú también tienes que seguir haciendo la voluntad de Dios, que aunque los demás no lo hagan, tú sigue obedeciendo a Dios porque Él es tu buen pastor. Si verdaderamente le tienes a Él, si verdaderamente lo has aceptado en tu corazón y caminas en obediencia, obedece a Dios, el buen pastor, porque Él pagó el precio por ti. Él pagó el precio por mí, que Dios me está diciendo, ¿verdad? Yo pagué el precio por ti. ¿Quieres, verdad? Seguir siendo mi oveja, sigue escuchando mi voz. Esta palabra es la que Dios me daba en esta mañana, le puse para compartirla con ustedes. Ahora dice el 14 así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El Señor dice, ¿verdad? Yo conozco, yo sé si tú vas a hacer mi voluntad, si tú vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo el día de hoy, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, yo te conozco perfectamente a ti, dice el Señor, ¿verdad? Entonces dice, y las mías me conocen. Es decir, también tú y yo debemos de conocer, yo conozco a Dios, yo sé que Dios, ¿verdad? Es cuando Dios me habla, cuando Dios me dice, haz esto, yo sé que es Dios que está hablando, dice el Señor. Yo las conozco y tú me conoces, que soy yo quien te estoy dando la palabra de Dios, ¿verdad? Para que la obedezca, ¿verdad? Para que tú me sigas, ¿verdad? Siendo agradecida, ¿verdad? Obediente en el temor de Dios, le puedo decir, ¿verdad? Dice el Señor. Yo soy el buen pastor y yo te conozco y tú me conoces, dice el Señor, ¿verdad? Entonces dice el Señor, y las mías me conocen, ¿verdad? Así que si tú, ¿verdad? Te has apartado del camino de Dios y no estás haciendo la voluntad de Dios, déjate de ser oveja. Déjate, ¿verdad? De permanecer en el redil del Señor. Pero es el momento, ¿verdad? Porque Dios traerá a otras que no son de este redil, que estaban caminando en desobediencia, pero el día de hoy es el momento de que tú te levantes. De que tú te levantes, ¿verdad? Y camines por esta puerta, haciendo la voluntad de Dios, atendiendo a la voz de Dios solamente, ¿verdad? A lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Es momento de que tú te arrepientas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca, ¿verdad? Y hay muchas, ¿verdad? Ovejas, le puedo decir, que no quieren seguir ya al buen pastor. Que ya cada quien anda viviendo como quiere, le puedo decir, y no debe de ser así. Dice el Señor, ¿verdad? Que tienes que ser, ¿verdad? Esa oveja, ¿verdad? ¿Me entiende? Esa oveja y el Señor ahorita te anda buscando. El Señor ahorita quiere que tú te acuerdes, ¿verdad? ¿Quién fue el que pagó ese precio por ti, ¿verdad? Que aunque como le digo, el ser humano, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? No te han sido fiel, pero Dios sí te fue fiel y te sigue siendo fiel, ¿verdad? Y Él merece, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Que tú le sigas, ¿verdad? Él merece eso, que tú le des la honra y la gloria a Él, que tú le respetes, ¿verdad? Que tú camines en obediencia porque Él pagó el precio por ti y por mí, ¿verdad? Dicen.
Dice el Señor, yo soy el buen pastor. Si tú tal vez andas buscando otro buen pastor, dice el Señor, te has equivocado. El único buen pastor, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. El único buen pastor es nuestro Dios, el único fiel y verdadero. El que te hace caminar en rectitud, ¿verdad? Tal vez otros pastores te están conduciendo por otras enseñanzas, otras falsas doctrinas, pero aquí el único buen pastor es el Señor Jesucristo. Aquel que pagó ese precio por ti, por mí, dice, ¿verdad? Y es necesario que tú conozcas, ¿verdad? A Dios, que conozca la voz de tu pastor, dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él sí conoce sus ovejas, dice, y las ovejas de él también conocen al buen pastor. Por eso, si tú sabes, yo vengo a la palabra de Dios, por ejemplo, y medito, y Dios me dice así. Yo sé que es Dios que está hablando. Yo voy a poner por obra lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo y estoy conociendo a mi buen pastor que me está dirigiendo por este camino, ¿verdad? Así dice el Señor, yo te conozco y tú me conoces. Aquellas que caminan en obediencia porque están conociendo a Dios, ¿verdad? Entonces dice el Señor, ¿verdad? Dice en su palabra, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Está poniendo un ejemplo, ¿verdad? Padre e hijo, ¿verdad? Yo, dice, y pongo mi vida por las ovejas, ¿verdad? Es en cuenta. El Padre, cuando envió al Hijo, al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Padre lo envió porque ya sabía que el Hijo, ¿verdad? ¿Me entiende? Era obediente y que sabía que lo iba a hacer, ¿verdad? Que lo iba a hacer, que no le iba a fallar, le puedo decir. Y asimismo Dios, ¿verdad? Te ha escogido, ¿verdad? Te ha llamado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la voluntad de que tú camines en obediencia, haciendo su voluntad. Por eso, porque Él te ha hecho su oveja, te puedo decir, ¿verdad? Así que no es momento de quererte apartar de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino de oír a Dios, ¿verdad? Que así como el Padre conoce, dice, ¿verdad? Y yo, dice, conozco al Padre, dice, pongo mi vida por las ovejas, dice, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que seguir hablando la palabra de Dios a pesar a costa de todo lo que te venga a tu vida, a todo lo que se te quiera hacer. ¿Por qué no callar? ¿Por qué? Porque tienes que estar dispuesta incluso a perder hasta tu propia vida, ¿verdad? Por causa, ¿verdad? De esas ovejas del Señor, ¿verdad? Entonces dice el Señor así en su palabra. En el 26 dice, porque había judíos que no querían obedecer a la palabra de Dios, hacer, ¿verdad? Creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que había venido el Señor amor. Dice, pero vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas. Así que ten cuidado. Si tú no estás poniendo por obra la palabra de Dios, no sea como estos judíos que rechazan a Dios, que están rechazando la palabra de Dios, le puedo decir. Entonces aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere sujetarse a Dios, entonces no es de las ovejas de Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú no le rechaces más, ¿verdad? Que no vayas a ser participante, así como esto lo fueron que le rechazaban. Porque dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué? Porque dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Nuevamente vuelve a aclarar el Señor Jesucristo esto. Las que son mis ovejas son las que atienden el llamado, son las que están al pendiente obedeciéndome, ¿verdad? Son las que están al pendiente, atentos a escuchar la palabra de Dios para ponerla por obra, para santificarse, para caminar en esta única verdad como Dios te quiere, ¿verdad? Con el propósito de que cuando Cristo venga, te presentes delante de Él, irreprensibles delante de Dios, dice el Señor, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y ellas son las que me siguen, ellas son las que hacen mi voluntad, ¿verdad? Claramente, como dice el Señor, si yo hablo y les hablo a ustedes judíos y no me hacen caso, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces no son mis ovejas. ¿Por qué? Porque no quieren seguirme. Y seguir a Dios es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es hacer, ¿verdad? Lo que el Señor quiere. Entonces, cuando tú estás siguiendo a Dios de esa manera, te estás haciendo que eres su oveja de Dios. No eres rebelde, no te andas salteando por tu propio camino, haciendo tu voluntad. No, sino que andas siguiendo lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué? Porque estás oyendo la voz de tu pastor, de tu buen pastor, de aquel que dio la vida por ti, ¿verdad? Es lo que Dios está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen.
Así que es necesario que tú y yo sigamos al Señor Jesucristo para que sigamos haciendo esas ovejas. Pero si ya no quieres atender a la voz de Dios y quieres hacer tu propia voluntad, olvídate de ser oveja, ¿verdad? ¿Me entiendes? Del Señor, del redil del Señor. Te has apartado de esta puerta, pero el día de hoy, ¿verdad? Dios te está hablando para que no te apartes de esta puerta, para que no dejes de oír la voz de Dios, ¿verdad? Para que no dejes de hacer la voluntad de Dios y vayas a querer hacer tu propia voluntad. Mejor siga haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Sigue atendiendo la voz de Dios, ¿verdad? Y sigue siguiendo a Dios nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, el 28. Y yo les doy vida eterna con ese propósito que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Cuando tú estás siguiendo a Dios, cuando tú estás caminando en obediencia a Dios, tú tienes vida eterna, te puedo decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás obedeciendo, ¿verdad? Porque estás aceptándole a Dios que Él es nuestro Señor Jesucristo, que Él es tu buen pastor, que Él es tu guía, ¿verdad? Entonces dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay una seguridad, ¿verdad? Te puedo decir, ¿verdad? En las manos del Señor. Al tú escuchar la voz de Dios, estás seguro ahí porque estás en las manos de Dios. Nadie te puede arrebatar de las manos de Dios, dice el Señor. Dice, mi Padre, dice, me las dio. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿verdad? Des en cuenta. Hay una verdad, una palabra, una promesa del Señor que cuando tú obedeces, ¿verdad? Tú estás seguro en las manos de Dios y nadie las puede arrebatar porque están en las manos del Padre, ¿verdad? Es como cuando el padre de familia, te puedo decir, ¿verdad? Tiene a su hijo con seguridad ahí, que verdad que nadie te lo puede quitar, ¿verdad? Se en cuenta. Asimismo, Dios te puedo decir, te tiene y me tiene en sus manos. ¿Por qué? Porque caminamos en obediencia. Si tú andas en desobediencia, date cuenta que ya te has alejado de las manos de Dios y corres peligro. Corres peligro, ¿por qué? Porque ya no vas a tener vida eterna. Te vienes al fracaso, el diablo te va a dar por donde quiera. Pero si tú aceptas caminar en obediencia, date seguro que estás en manos de Dios, dice, ¿verdad? Pero obedeciendo, obedeciendo a la voz de Dios, ¿verdad? Siguiéndole a Dios para que tú puedas tener vida eterna en el Señor Jesucristo. Tal vez, ¿verdad? Humanamente, pues todos vamos a morir una vez, dice el Señor, ¿verdad? Pero quiero decir, en el Señor Jesucristo tenemos salvación segura, le puedo decir. Si tú mueres para Cristo, como dijo el apóstol, ¿verdad? Para Cristo. Y si vives es para Cristo, pero es necesario que tú y yo caminemos atendiendo a la voz de Dios, siguiendo al buen pastor, te puedo decir, y siendo agradecidos con Dios día con día, le puedo decir. Así que, querido amigo, si tú no le habías buscado al Señor, ¿verdad? Es necesario que hoy tú ya le hayas encontrado, te puedo decir, porque el único camino, la única puerta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Te puedo decir, y Él es el único buen pastor, ¿verdad? El único quien te puede guiar. No te fijes, ¿verdad? A diestra ni a siniestra, sino conforme a la palabra de Dios, no te apartes de ella. Te puedo decir que esta es la única que te conduce a la vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo fue el que pagó ese precio por tu vida, ¿verdad? El día de hoy es la oportunidad que Dios te está extendiendo para que tú busques de Él, ¿verdad? Para que tú camines haciendo la voluntad de Dios, queridos hermanos, ¿verdad? Pues todos sigamos obedeciendo a Dios, atendiendo a la voz de Dios, siguiéndole a Él, le puedo decir que solamente así estamos seguros en la mano de Dios y nadie nos arrebata de la mano de Dios, ¿verdad? Hay que atender a la voz de Dios. Yo sé que esta palabra de Dios ha hecho de bendición, ¿verdad? Para su vida como lo es para la mía. Pues yo le hago una invitación a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en el 11922 de la Tricky Road, Houston, Texas, 77067, teléfono 832-275-1178. Con mis pastores Raúl e Italia Argueta. Son bienvenidos. Cristo le ama y el Señor le está extendiendo este día de vida. ¿Para qué? Para que le busquen y enderecemos nuestros caminos y sigamos siempre la puerta atendiendo la voz de Dios, ¿verdad?
que solamente así, ¿verdad? Podemos obtener vida eterna. Y acuérdense que el buen pastor da vida eterna. Y es a quien ustedes tienen que seguir, ¿verdad? Porque el Señor les está ofreciendo vida eterna. Obedezcan para que puedan tener vida eterna. Que el Señor me los bendiga, que Dios se agrada de la obediencia. Dios me los bendiga.